Siempre se necesita relajación y se necesita reposo, Barbie. Si las personas no se permiten el reposo y la relajación, se genera un gran desgaste. Es como si vas al gimnasio y todos los días y estás muchas horas levantando pesas, tarde o temprano los músculos van a mostrar fatiga y después puede aparecer un desgarro o un problema físico. El campo mental, el campo psicológico es igual. Cuando lo exigís mucho, tarde o temprano va a mostrar fatiga, cansancio, desgaste. Entonces, los primeros signos, comprender que cuando ya te sentís un poco cansado, cuando empezás a sentir un poco de tensión, hay que frenar y no hay que estar trabajando demasiadas horas y no hay que comerse ese discurso capitalista, ¿sí? Del rendimiento, del éxito, que impera de una forma tal que lo que va haciendo la persona es ser un propio tirano en su vida, no permitirse el descanso y estar siempre pensando en generar trabajo, trabajar mucho, generar recursos. Siempre estamos hablando de una persona que puede frenar. Hay personas que no tienen posibilidad de frenar porque no les alcanza el dinero. Eso es otra temática a pensar. Estamos hablando de aquellas personas que pudiendo frenar, pudiendo hacer reposo, pudiendo parar un poco, no lo hacen porque están siempre ambiciosas por generar más y no pueden frenar y después lo frena algún síntoma. Como vos preguntabas, Barbie, siempre digo, el síntoma siempre aparece. Lo que pasa es que la gente cuando aparece el síntoma lo tapa y no lo escucha. Cuando vos no tapás, ¿sí? Y escuchás al síntoma, es la única posibilidad de detenerte y no enfermarte. Decías, Pablo, que te puede generar frustración o depresión al principio. Te perdimos en un momento, así que si podés retomar la primera respuesta, que era interesante lo que estabas contando, como para llegar a esta conclusión de tener que frenar. Claro, yo lo que les decía es cuando las personas, ¿sí? Se comen este discurso del rendimiento y no pueden frenar, en algún momento va a aparecer algo del orden del fracaso, porque nunca vas a poder estar en el lugar que querés estar y finalmente el cuerpo y el campo mental te van a mostrar, ¿sí? El síntoma, y si no escuchás ese síntoma, como yo siempre les explico, cualquier síntoma psicológico, al igual que un síntoma físico, si no lo escuchás y no lo atendés, crece en intensidad. Y cuando vos estás trabajando mucho y te sentís muy cansado y no frenás, va a haber un gran agotamiento, va a haber una sensación de cansancio y frustración, y eso te puede llevar a un cuadro depresivo. Pablo, ¿hay algún tipo de rango, digamos, si uno pudiera ubicarlo así, en el que encuentres ciertos síntomas respecto a algún problema en el trabajo? No sé, es patrimonio, entre comillas, de una población más joven o de gente que tal vez está hace muchos años en un mismo lugar y va desgastándose por distintas cuestiones del laburo en el que se desempeña. Digamos, ¿hay tal vez algún tipo de reacción según la edad o según el contexto laboral? En términos generales, Mati, en adolescentes lo que van padeciendo es la explotación, trabajos de muchas horas por muy poco dinero. Y en el caso de los adultos, el problema que está habiendo es la autoexplotación y la autoexigencia. De hecho, personas que ni siquiera son empleados, sino que tienen sus propias empresas o su trabajo independiente y suman muchas horas de trabajo para lograr cada vez objetivos mayores, y ahí es donde aparece ese síndrome, ¿sí? del trabajador quemado, que hace que la persona esté hiperactiva e hiperconectada y siempre queriendo rendir, y empiezan cuadros psicopatológicos en función de que cuanto más grande estás, más necesidad tenés de descansar. No quiere decir que los jóvenes no tengan que descansar, pero en adultos ya hay un cansancio propio de los años de venir trabajando. Entonces, vuelvo a decir, es muy importante escuchar las señales de alarma que manda la vida cotidiana, tu campo interior, la sabiduría interior te dice algo y vos no lo escuchás. No nos escuchamos, y cuando no nos escuchamos, cada vez los síntomas son mayores, hasta Pablo, que te termines...
deteniendo porque te frena la vida por un cuadro grave patológico, ¿sí? Vamos a abrir nuestro WhatsApp si alguna persona tiene quizás algún problema laboral o quiere hacerle una consulta a Pablo Miliquio. 11 34 15 14 30, lo repito si llegas a anotarlo, 11 34 15 14 30, ese es nuestro número, así que si tenés alguna consulta, obviamente anónima porque producción recorta todo, sí, solo queda la pregunta, así que no se preocupen, 11 34 15 14 30. Mati. Y el Graf justamente se pregunta cómo enfrentar los problemas laborales. ¿Qué tips puede haber, si es que existen, más allá de la particularidad de cada caso, para aquel que tal vez está en una situación en la que necesita que se dé algún tipo de modificación y hoy por hoy que se está muy cruzado por la angustia, incluso la incertidumbre de decir está dura la calle, que es una frase muy recurrente en todos los tiempos en los mercados laborales? ¿De qué manera se puede tratar de forzar algún tipo de cambio, de buscar algún tipo de cambio dentro de un laburo en el que tal vez hace poco tiempo o mucho tiempo alguien siente que hay cosas que no le hacen bien a su salud? Sí, ustedes seguramente habrán escuchado una frase que, digamos, está muy trillada, pero que nos va a servir como ordenadora para la gente que nos está viendo y escuchando. Se suele decir que hay que trabajar para vivir y no vivir trabajando. Si vos vivís trabajando porque no te alcanza el dinero, bueno, obvio que es una situación muy difícil. Y si no tenés trabajo, también es una situación muy difícil. Pero también vamos a hablar de aquellas personas que viven, ¿sí?, trabajando porque quieren cada día objetivos mayores. Nadie va a ser feliz si solo trabaja. Ese es un rol en la vida, ¿eh? Es muy importante el trabajo, claro que es muy importante. Mucho más interesante si amás tu trabajo, si te preparaste para ese trabajo, si tenés vocación. Entonces, aún así, el trabajo es importante, pero también es importante la relajación, la distensión, porque después uno vuelve al trabajo con mayor energía y ahí es donde podés resolver los conflictos. La palabra misma lo dice, ¿no? Trabajo, ¿no? Quiere decir que en general los trabajos hacen que suelen ser trabajosos, implican problemas, implican soluciones. De hecho, todos los trabajos tienen algún problema, ¿sí?, por el hecho de lo que uno haga, o porque tiene un conflicto con un jefe o con compañero de trabajo, o puedo tener un problema con un paciente que no sale adelante, o ustedes tienen que dar una noticia que los moviliza mucho. Todo trabajo tiene una carga, ¿eh? Imaginen ustedes que algún ya... obstáculo también. ¿Cómo? Algún obstáculo, digo, que uno tiene que sortear. Sí, el tema es cuando el trabajo es vivido como un castigo. Ustedes recordarán el mito de Sísifo, que es una imagen de un hombre cargando una piedra, sí, circula bastante, que en realidad es el mito de Sísifo, que Sísifo quiso, digamos, ser más superior que Zeus, que era el dios, y Zeus, ¿cómo lo castiga? Lo castiga cargando una piedra, subiendo y bajando una montaña. ¿Qué quiere decir eso? El castigo del dios a este hombre era el trabajo repetitivo y forzoso. ¿Qué quiere decir esto en tiempos actuales? Que si vos no parás de trabajar y tu trabajo es repetitivo, ¿sí?, y no es creativo, eso te va a enfermar. Es importante que no sea tan repetitivo, que hayan pausas y que no sea tan aburrido, ¿no? Tratar de ponerle un poco de creatividad al trabajo que hagas y eso va a hacer que sea más disfrutable también.